El Instituto Renacer presenta su programa Palabras de Vida. A continuación, el pastor Walter Delgado. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado La señal de Jonás, basado en Mateo capítulo 12, versículo 38 en adelante, que dice: algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Jesús les contestó: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás, y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Cuando un espíritu maligno sale de una casa, va por lugares áridos, buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice: volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él, entran y a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Bueno, hemos leído Mateo 12, 38 al 45. Ustedes saben que el Señor Jesús tuvo que enfrentarse con los religiosos de su tiempo, hombres que estaban cargados de orgullo, de soberbia, hombres que no tenían ningún interés en buscar a Dios, solamente buscaban a Jesús, pero únicamente para discutir con Él, nada más. Su propósito era solamente ese, entrar en un debate teológico sobre las cosas que ellos ni entendían. Hombres cargados de orgullo, de soberbia, porque creían que como eran la clase religiosa, pues saben mucho de Biblia, saben mucho de la palabra de Dios, y en realidad pues no sabían nada, estaban perdidos. Y esto es lo que realmente el Señor pues veía en ellos, veía que eran hombres cargados de, como dije, de soberbia. En el tiempo de Jesús había quienes se acercaron al Salvador, también asombrados por los milagros y señales que hizo, que luego los condujo al arrepentimiento y conversión. Pero hubo aquellos que solo se acercaron por curiosidad y por morbo, no buscando hacer caso del Evangelio, sino simplemente por satisfacer su deseo de ver algo espectacular, fenomenal, pero nada más. Este tipo de actitud es la que sanciona el Señor y que obviamente hay que evitar si es que deseamos recibir la gracia del Señor. La generación mala pide señales. Esa es la petición de los fariseos precisamente, y maestros que no tenían interés de creer en Jesús. Solamente les llamaba la atención los milagros que hacía. Como dice el versículo 38, algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Pero siempre las habían visto, siempre habían visto los milagros, las sanidades, vieron la resurrección de Lázaro y aún así no creían. Bueno, el Señor ya conocía el corazón de estos hombres y sabía, como bien los define acá el Señor, ¿no? Los llama generación mala, como dice el versículo siguiente, ¿no? Que esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. El Señor, al saber las intenciones de ellos, les llama la atención drásticamente, porque veía que sus corazones estaban endurecidos. Y esto es lo que pasa lamentablemente en la vida de toda persona. Cuando el corazón está endurecido, la palabra de Dios no penetra. Y no es que no pueda hacer efecto en la vida de esa persona, la palabra siempre hace efecto. Como dice Isaías, la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra, pero cuando el corazón está dispuesto a recibirla, cuando el corazón está dispuesto a acercarse a Dios, la palabra va a hacer efecto en esa vida.
en esa persona, en ese corazón. Pero cuando el hombre se endurece y no quiere creer, bueno, Dios tampoco te va a forzar, Dios tampoco te va a coaccionar a que tú creas. Esto es algo tuyo, algo personal, algo voluntario. Dios quiere que la gente se acerque a Él, pero en forma voluntaria, espontánea. Él no está obligando a nadie a creer en Él. La salvación, dicho sea de paso, Dios te la ofrece. Si tú quieres la aceptas, si no la rechazas. Y ya la decisión o las consecuencias de esa decisión las vas a tener que asumir. Aquellos que han creído en Cristo, bueno, son salvos y tienen la vida eterna. Aquellos que lo han rechazado, bueno, lamentablemente pues se pierden. Y se pierden eternamente y para siempre, como dice la Biblia. La señal de Jonás. Jesús se va a remitir al Antiguo Testamento aludiendo a Jonás, aquel profeta que fue tragado por un pez. ¿Tú te acuerdas? Ahí en Jonás 1:17 dice: el Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Tú has leído el libro de Jonás seguramente y te vas a dar cuenta que Jonás fue un hombre al cual Dios le dio un encargo, que vaya a Nínive, que predique la palabra a ese pueblo que estaba perdido totalmente, y que si no se arrepentían de sus pecados, pues iba a caer sobre ellos el juicio de Dios. Y Jonás no quiso, pues Jonás de pronto, no sé, le entró un desgano, un desaliento, un desánimo, no le gustó lo que el Señor le estaba diciendo, y en lugar de ir hacia Nínive, agarró su barco y se fue a Tarsis, que en realidad muchos dicen que se fue para España. Y bueno, el hombre se fue por allá pensando que así de esa manera ya no va a tener que asumir el compromiso que Dios le dijo, pero en realidad pues la historia dice que Dios hizo que haya una gran tormenta y el mar se embraveció y el barco donde estaban Jonás y sus amigos, compañeros, estaba a punto de naufragar. Entonces finalmente, a pesar de que querían salvar el barco y a todos los tripulantes, se dieron cuenta pues que todo lo que estaba provocándose allí era gracias a Jonás, porque él estaba huyendo de Dios, y aunque no querían, finalmente lo tuvieron que lanzar al agua, y ahí es donde vino ese gran pez que se lo comió a Jonás, y lo tuvo, como dice aquí, 3 días y 3 noches en su vientre. Jesús va a usar esta historia de Jonás y la va a comparar con él, con su estancia bajo tierra por el mismo tiempo, ¿no? Como dice el versículo 40, porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Jesús murió obviamente por nuestros pecados y fue enterrado y estuvo 3 días y 3 noches bajo tierra. Bueno, no estuvo bajo tierra propiamente, estuvo en una tumba donde lo metieron, pusieron una gran piedra ahí y ahí fue sepultado. Pero el Señor les dijo a estos fariseos religiosos, a esta generación malvada y adúltera, como él mismo lo dice en el versículo 39, les va a decir: esta es la señal que les voy a dar a ustedes. Y bueno, seguramente que, obviamente que no lo entendieron. De repente los discípulos que estaban ahí también al lado de Jesús también querían saber qué significa esto de la señal de Jonás. Aunque Jesús a ellos ya les había adelantado algo acerca de que él iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar, pero todavía no lo entendían cabalmente, no lo comprendían bien. Y a mí me parece que esta señal, aunque para ellos no tenía ningún significado, sí tiene un gran significado. Podríamos decir que esta señal sería la señal de las señales, la señal por antonomasia, la señal por excelencia. ¿Por qué? Porque todos los milagros que hizo Jesús, todas las sanidades, aún la resurrección de Lázaro, porque Lázaro resucitó, pero después murió. Lázaro, algunos dicen Lázaro resucitó y ahora vive, debe estar caminando por acá, no, Lázaro murió. Después de un tiempo, falleció. Y claro, se fue a la presencia del Señor porque él creía en Dios. Pero Jesús estuvo muerto 3 días y 3 noches y resucitó. Y Jesús resucitó para nunca más morir, que es diferente. Por eso la Biblia lo llama a Jesús el primogénito de entre los muertos. Él es el único que ha resucitado de entre los muertos y vive para siempre. Está sentado a la diestra de Dios Padre y desde allí está intercediendo por la iglesia. Ahora,
una actitud importante que el Señor quiere ver en el hombre para que pueda proceder a su conversión es el arrepentimiento. Y va a destacar esto de parte de los ninivitas que se arrepintieron, por ejemplo, al escuchar a Jonás. Ahí en Jonás 3:5 dice: y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Jonás, después de haber salido del pez, después de haberse arrepentido él también por haber fallado a Dios, por haber, por no haber desoído el mensaje del Señor, finalmente el Señor tuvo compasión de él, el pez lo expulsó a Jonás, Jonás accedió a cumplir con el propósito de Dios, fue a Nínive, predicó y la gente le escuchó a Jonás. Déjame decirte que Jonás se convirtió en el mejor evangelista de la historia de Nínive, porque Jonás predicó y todos se convirtieron, se arrepintieron y, como dice acá, creyeron a Dios, a pesar que los ninivitas eran de una nación pagana y ellos adoraban a ídolos paganos, pero creyeron en el Dios de los judíos, proclamaron ayuno desde el mayor hasta el menor, se vistieron de luto en señal de arrepentimiento y Dios, al ver eso, los perdonó. Y esto obviamente que Jonás se molestó porque él quería seguramente que Dios lo destruyera, pero no fue así. Pero Jesús va a usar también esta figura, esta historia de esta parte del arrepentimiento de Nínive, y se lo va a decir a la generación malvada y adúltera de su tiempo. En referencia justamente a ellos, versículo 41, va a decir: los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación, contra la generación donde estaba Jesús viviendo, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás, y aquí tienen a ustedes a uno más grande que Jonás. En realidad Jesús es más grande, porque es Dios mismo que vino que se hizo carne. Y Jesús mismo, Dios en la persona de Jesús, predicándole a los judíos de su tiempo que no le hicieron caso. Y Jesús toma la figura de Jonás, de una nación pagana como era Nínive, y le va a decir: estos escucharon, ustedes no escuchan. Pues esa generación de Jonás, del tiempo de Jonás, estos se van a levantar en el juicio contra ustedes y los van a condenar, porque ellos sí se arrepintieron, pero ustedes no. Déjame decirte, mi querido hermano, mi querido amigo, que estás escuchando esta mañana este mensaje, para poder acceder al perdón de Dios, para poder acceder a la gracia de Dios, para poder acceder a los beneficios que significa seguir a Cristo, la vida eterna y todo eso, tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Hoy en día yo veo que se predica un mensaje o un evangelio light. Se le dice a la gente: ven a Cristo y Cristo te va a solucionar tus problemas, Cristo te va a sanar, Cristo te va a restaurar, Cristo te va a hacer cabeza y no cola, Cristo te va a prosperar, Cristo te va a llenar de plata, Es decir, la gente le damos lo que la gente quiere escuchar. Quieren a un Cristo que los bendiga en todo y les satisfaga todos los deseos de su corazón. Pero a muy poco les gusta escuchar que tienen que arrepentirse de sus pecados. A muy pocos les gusta escuchar que tienen que dejar ese estilo de vida pecaminoso. A muy pocos les gusta escuchar que haya alguien que les reprende y les diga que depongan esas actitudes pecaminosas que van contra la voluntad de Dios y cambien su estilo de vida. Hay muchos creyentes que quieren tener un pie en el cielo y otro pie en la tierra. Así es. La Biblia habla de la reina de Sabá o reina del sur, que también dice estuvo entusiasmada de la sabiduría de Salomón, y no solo de su sabiduría, sino de la forma como vivía, llena de lujos. En 1 Reyes capítulo 10, versículo 1, dice: la reina de Sabá se enteró de la fama de Salomón con la cual él honraba al Señor. Así que fue a verlo para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Salomón fue un rey muy poderoso, muy rico, muy sabio en su tiempo, y su fama se había extendido por todo el mundo de aquel entonces, conocido. La reina de Sabá o la reina del sur, como la llaman aquí, ella se enteró, quería ir, quería probarlo, quería saber cómo vivía Salomón, cómo era su sabiduría y todo ello, y se quedó asombrada. Y el Señor usa esto también
para decirle a esta generación malvada y perversa de su tiempo, Jesús va a decir que si bien es cierto Salomón fue muy sabio, el Salvador lo sobrepasa porque su sabiduría salva a la humanidad. Verso 42, la reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. La generación de la reina del sur se va a levantar en el día del juicio. ¿Y a quién va a condenar? A esa generación donde estuvo Jesús, que no quiso escuchar, que no quiso arrepentirse. Él dice, ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Aquí tienen ustedes a uno que es más grande que Salomón. Nadie niega que Salomón fue un hombre sabio, pero Salomón no salvó a nadie. La sabiduría de Salomón, que obviamente es una sabiduría profunda y muy interesante. Hay que leer el libro de Proverbios, Eclesiastés, hay que leer el Cantar de los Cantares. Uno se da cuenta que hay mucha sabiduría en lo que él habla. Pero la sabiduría de Cristo, el mensaje de Cristo, trae salvación al alma, trae salvación y vida eterna. Y esto es algo importante. Por eso que Jesús destaca por encima de Salomón y destaca por encima de Jonás. Aún así, yo creo que escuchando todo esto, la gente de su tiempo, especialmente los religiosos que estaban perdidos, generación de víboras, como lo llamó el Señor, seguramente que no escucharon ni entendieron lo que decía Jesús. Y aquí vemos algo también que menciona a partir del versículo 43 cuando habla del espíritu maligno. Ustedes saben que los demonios andan por lugares inhóspitos, pero también buscan perturbar a los hombres, especialmente a aquellos que viven sin Dios. Yo a veces me pongo a pensar qué tiene que ver esto con lo anterior dicho, ¿no? Cuando dice el versículo 43, porque parece que introduce otro tema, cuando dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Pero yo creo que sí tiene relación, y a mí me parece que se relaciona mucho con la dureza del corazón del hombre. Hay una parte donde dice Pablo en 2 Corintios, el Dios de este siglo encegueció el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Si hay mucha gente que está endurecida, si hay mucha gente que se resiste a creer la palabra de Dios, es porque yo creo que también están interactuando ahí los demonios en la mente y en el corazón de los incrédulos. Y estos religiosos que se creían muy sabios, muy doctos, muy eruditos de la palabra, pues lamentablemente estaban atados espiritualmente y la influencia de demonios estaba perturbando sus mentes y sus corazones para que no crean a Jesucristo. El espíritu maligno sale de una persona cuando es liberada, pero va por lugares áridos buscando descanso, está ahí vagando, los demonios están por todos lados, seguramente que no los vemos, los demonios están por acá cerca, están mirándonos, están escuchándonos, de repente están buscando la manera de cómo crearnos problemas, cómo perturbarnos, pero por la gracia de Dios, porque estamos protegidos por Dios, porque Dios pone su cerco de protección divina sobre nosotros, los demonios nos tocan. En 1 Juan lo dice el Señor claramente, ¿no? Que el diablo no nos toca. Puede tocar al mundo, puede tocar a los incrédulos, puede tocar a los pecadores. Con ellos sí hace lo que quiere, porque no tienen a Cristo. Y mira lo que dice el versículo siguiente, versículo 44. Jesús dijo, y habla justamente de los demonios, que cuando salen de la casa están vagando por ahí, pero luego dice el versículo 44, entonces dice, volveré a la casa de donde salí, volveré al cuerpo de donde salí. Cuando llega, ¿qué encuentra? La encuentra desocupada, barrida y arreglada. Es decir, se meten en el cuerpo de aquellos que se resisten a creer, incluso pueden perturbar la mente de los creyentes que se alejaron voluntariamente de Dios. Claro que sí, lo puede hacer. Si la casa está desocupada, ojo, desocupada, barrida y arreglada, si está desocupada es porque Dios no está ahí. Si está desocupada es porque ese hombre fue liberado, fue sanado, Dios lo sacó de ese ambiente, de ese escenario donde estaba cautivado, estaba atado por demonios, pero ese hombre no entregó su corazón a Cristo, seguramente.
Ese hombre agradeció, gracias por haberme liberado, me voy, y siguió con su vida de pecado. La casa está desocupada, barrida y arreglada. Y Pedro lo va a decir de esta manera, según de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Hay muchos creyentes que experimentaron la gracia, la salvación de Dios, la liberación de Dios, pero no fueron consecuentes ni agradecidos con lo que Dios hizo por ellos. Fueron salvados, fueron liberados, fueron sanados, Dios tuvo compasión de ellos, Dios los perdonó, Dios les dio una nueva oportunidad, pero ellos se desviaron después de los caminos del Señor, volvieron nuevamente al pecado, volvieron nuevamente a su andar de antes. Pero acá dice claramente, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Conversaba con un amigo, un hermano que me estaba contando que él conoció a otro hermano que andaba muy bien en la vida cristiana, consagrado al Señor. De pronto hubo un crack en su vida espiritual y se apartó, se alejó, se fue al mundo y empezó a llevar una vida perdida. Y medio que ya su mente ha sido perturbada, anda así un poquito medio que no coordina bien y se volvió un delincuente. Ese tipo ahorita está en un hospital, está con una bala en el pecho, luchando por su vida, por atacar a un policía con un cuchillo. El policía, por defenderse, obviamente le metió un balazo y la bala le cayó en el pecho. Si este hombre se salva, se va a ir preso por haber atacado a una autoridad. Pero te das cuenta que él antes, mira la diferencia de lo que era antes. Dios lo salvó, Dios lo perdonó, él iba a la iglesia, él servía y ahora termina así. ¿Cuánta gente termina así? Digo yo, ¿cuántos hermanos que empezaron bien la vida cristiana se desviaron y terminaron mal? Y como dice Pedro claramente, su postrer estado se volvió peor que el primero. Yo creo que estamos viviendo una sociedad sin valores, que cada día se resiste a creer en Dios, y esto también producto de la influencia nefasta de los espíritus engañadores que están interactuando, como dije, en el corazón de los incrédulos y en quienes los casos de posesión son evidentes. Como dice el versículo 45, luego va y trae otros espíritus más malvados que él, entran a vivir allí, así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. El Señor, en la generación donde Él vivió, vio gente que creyó en Él, pero también vio mucha dureza, vio mucha resistencia. Y entre ellos los religiosos jugaron un gran papel para que mucha gente no accediera a la oferta de salvación que Jesús les estaba dando. Y esos religiosos de su tiempo van a ser son culpables, que muchos de ellos han muerto sin Cristo y van a tener que responder por todas esas vidas, por todas esas almas que lamentablemente se perdieron por la culpa de ellos. A manera de conclusión quiero decir lo siguiente, como resumiendo todo lo que hemos visto. La señal de Jonás debe hacerle al hombre saber que, primero, Cristo murió por sus pecados, pero también resucitó después de 3 días. Segundo, debe arrepentirse el hombre y creer en Cristo para ser salvo. Y tercero, no hay mayor sabiduría ni conocimiento que el conocimiento de Dios por medio de Cristo Jesús. Mi querido amigo, Dios quiere que tú te salves. Dios quiere que tú accedas a la bendición de ser un hijo de Dios y a las promesas que Dios tiene en Cristo. Él quiere perdonarte, Él quiere liberarte de tu estilo de vida pecaminoso que va en contra de la voluntad de Dios. Él quiere hacer de ti una nueva criatura. La pregunta es si tú quieres. Dios quiere, pero ¿tú quieres? ¿Tú deseas esto? ¿O deseas mantenerte al margen? Y tú puedes decir, no, esto no es para mí, esto es para otras personas. Esto es para ti también. Espero que tú escuches, espero que tú accedas, espero que tú te arrepientas y que Dios tenga compasión de ti. Que Dios te bendiga. Estamos en contacto en una próxima oportunidad. El Instituto Renacer presentó su programa Palabras de Vida. Esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en una próxima edición.